Hola amigos, bienvenido a un nuevo video de su serie de cursos de Excel. En este video vamos a continuar el ejercicio donde comenzamos a crear informes con Power BI. Haciendo un poco de recuento, comenzamos creando una nueva consulta de Power BI, la cual guardamos en el escritorio de nuestra computadora denominada consulta de nómina. Esta consulta se alimenta de la información de una tabla de un libro de Excel que ustedes pueden descargar de la página del curso denominada Nómina para Power BI. Y una vez que nosotros cargamos la información, nos fuimos a la vista o a la visualización de datos y creamos algunos campos calculados. La columna calculada, año de nacimiento y la columna calculada incremento salarial. También calculamos, en este caso, calculamos algunas medidas como la medida nuevo costo de nómina y promedio de sueldo. Para poner en práctica las primeras herramientas para hacer cálculos en Power BI. Una vez que tenemos nuestro modelo de datos, comenzamos entonces a crear un primer informe con algunos elementos básicos de Power BI, y para eso nos cambiamos de visualización a la vista de informe. Esta es la vista de datos y en este caso nos cambiamos a la vista de informe. Acá tenemos entonces dos elementos o dos iconos que tomamos de visualizaciones. Tomamos en este caso una tabla, aquí tenemos el icono de tabla, y tomamos una matriz. La diferencia entre una tabla y una matriz es la cantidad de los elementos. Esta es una tabla de una sola dimensión y aquí tenemos una tabla de dos dimensiones. Aquí estamos resumiendo en la primera tabla, estamos resumiendo los costos de nómina por sucursal, y en la matriz estamos resumiendo la cantidad de trabajadores que hay por grado de instrucción y por turno. Okay, fíjense que también exploramos de que cada una de las tablas es un objeto, que contiene información que muestra en forma tabular, y que en el icono de formato podemos cambiar algunos elementos de formato general, estilo de tabla, cuadrícula, encabezado de columnas, valores totales, formato de campo y formatos condicionales. De hecho, esta primera tabla tiene un formato condicional que sería la equivalente en Excel a la barra de datos. Ahora, ¿qué otra forma tenemos de ver nuestro dashboard en Excel con algunos indicadores de la nómina? En este caso, fíjense que lo estamos, tenemos en forma de tabla, dos tablas, y también podemos representar esos datos en forma de, indicadores gráficos, en este caso con gráficas. Aquí tenemos también en el panel de visualizaciones, en la parte de arriba, tenemos entonces los elementos que podemos utilizar, que serían en este caso, fíjense, podemos utilizar gráficos de barras apiladas, gráficos de columnas apiladas, podemos utilizar en este caso gráficos de barras agrupadas, columnas agrupadas, podemos utilizar también gráficos de barras al 100% apiladas, columnas al 100% apiladas, gráficos de línea, de áreas apiladas, gráficos combinados, será apilados y línea. Tenemos en este caso gráficos de columnas agrupadas y de línea, que sería el equivalente a lo que sería un gráfico combinado. Tenemos también gráficos de barras de herramientas, tenemos gráficos de cascada, de dispersión, tenemos de torta, tenemos de anillo, tenemos también Trimac, tenemos en este caso mapas, también tenemos mapas coroplécticos, disculpen, tenemos mapas de embudo, tenemos también medidor, lo que son tipo, en este caso, un velocímetro. También tenemos tarjetas de varias filas, tenemos algunos KPI, también tenemos objetos como segmentación de datos, tablas, matrices, objetos de Visual Script. También tenemos en este caso ArcGIS Map para Power BI, y aquí tenemos para importar otros objetos personalizados. Por ejemplo, en este caso vamos a insertar nuestra primera gráfica, va a ser una gráfica de columna donde vamos a comparar. Podemos hacer por columna o puede ser por un gráfico circular, porque aquí la idea es comparar cada una de las sucursales y cuánto es el costo. Entonces, para eso voy a utilizar un gráfico circular. Acá tenemos entonces el espacio para mostrar nuestra gráfica circular, y al igual que en la tabla vamos a indicarle que queremos graficar. Yo quiero graficar acá, quiero graficar zonas sucursales. Voy a colocar sucursal, vamos a buscar el campo sucursal, que va a ir sería la parte de detalles. Aquí va las leyendas, y entonces vamos a colocar sucursal para que van a hacer la leyenda de los datos. Una vez que selecciona, fíjense entonces que las leyendas van en este caso a mostrarme en el lado derecho, caen por colores cada una de las sucursales que se van a representar dentro de la torta. Y los datos a graficar en este caso, que va a ser el sueldo.
el sueldo, marcamos entonces el campo sueldo y estos valores van a pasar por defecto a leyenda. Fíjense que sueldo pasó valores y acá tenemos entonces las sucursales van a ser la leyenda, en este caso de los datos. Y recuerden que también las gráficas se pueden ajustar al espacio que tenga disponible para mostrar la información. Aquí tenemos entonces la gráfica. Supongamos que la gráfica yo tengo este espacio para mostrarla o puedo ajustarla al espacio que me hayan asignado o que tenga diagramado en este caso para presentar nuestro dashboard. Aquí tenemos entonces la gráfica, se ajusta a este espacio de acá, ¿ok? Y también fíjense que con el rodillo yo puedo darle algunas características de formato a la gráfica. Por ejemplo, las leyendas, colores de los datos, las etiquetas, el fondo de la gráfica, si quiero bloquear la relación, los bordes, los títulos. Por ejemplo, el fondo de la gráfica, fíjense que está desactivado, pero yo puedo marcar, por ejemplo, activar, por ejemplo, los fondos. Fíjense que el fondo es blanco. Y colocarle, por ejemplo, si activo para cambiar el fondo de la gráfica, vamos a activar aquí activado, ahora sí, aquí el fondo de la gráfica, yo pudiese colocar un fondo oscuro. Yo observen entonces que el fondo de la gráfica será un fondo oscuro, o lo puedo desactivar y en este caso el objeto gráfico que tengo seleccionado, yo puedo desactivar entonces el fondo, pero el fondo automáticamente parecería de color blanco, ¿ok? Aquí tenemos nuevamente desactivado y está de color blanco. Al igualmente algunos elementos de la gráfica en cuanto a las opciones, por ejemplo, las etiquetas de datos, ¿ok? Aquí tenemos por ejemplo el tamaño de las leyendas, el tamaño está en 9, pero puedo aumentarlo. Fíjense que ahora la leyenda parece un poco más grande, ¿ok? En este caso tenemos también las familias de, voy a plegar aquí en cuanto a la familia de la fuente. Que tenemos la familia de la fuente de datos, por ejemplo, esa fuente de Calibri. Fíjense que la fuente sería completamente distinta. Y acá tenemos entonces la gráfica de torta, donde yo puedo ver representados los datos que tenemos tabulados en la parte izquierda de la pantalla. Vamos a ver acá, etiquetas, por ejemplo, de datos. Tenemos estilo, color, mostrar, tamaño y la familia, las leyendas. Ok, colores de los datos, puedo cambiar los colores también de las diferentes secciones de la tabla. Entonces, aquí en la sección de rodillo, en el formato, podemos establecer entonces algunos elementos en cuanto a la apariencia de la tabla. Y acá en la sección de los campos, entonces los elementos, en este caso a graficar. Fíjense, por ejemplo, en este caso yo puedo ver todas las sucursales, todos los grados de instrucción y todos los turnos. Pero si me interesan solamente ver, por ejemplo, el costo de los trabajadores universitarios del turno de la mañana, de estas 100 personas, yo marco entonces solamente el elemento, ok, fíjense que en este caso, si yo marco solamente este elemento en la matriz, se supone que ahora el dashboard debería actualizarse, porque ahora estamos hablando solamente de 100 elementos, estos 100 trabajadores, y mostrármelo en forma de resumen para todo el dashboard. Observen, aquí tenemos entonces, si yo marco solamente los trabajadores universitarios, aquí me indica entonces solamente segmentos. Fíjense que me muestra cuánto es el costo y cómo se distribuyen a lo largo de todas las sucursales, solamente los 100 trabajadores universitarios que están en el turno de la mañana, ¿ok? Y aquí los tenemos entonces segmentados. Si me interesa solamente es el total de posgrado, entonces marcaría solamente el valor total posgrado y fíjense que este será el costo de los trabajadores con nivel de estudio posgrado y cómo están distribuidos entonces en este caso por sucursal. Fíjense cómo se distribuye en este caso. Si te colocas en cualquiera de las regiones, te dice por ejemplo en Guacara, fíjense que está representa el 14,66% del costo de la nómina, ¿ok? Sería para toda la nómina, pero este grupo del posgrado representa el 4,25% del costo de la nómina de la empresa y se marcó todo el total. En este caso ya la gráfica me representaría nuevamente el 100% de los datos. Fíjense que se actualiza y me muestra los datos al 100%. Este, por ejemplo, es un tipo de gráfica. Y, por ejemplo, en la parte inferior de esta tabla que tenemos en la parte inferior, no voy a segmentarla, marco toda la tabla y yo quiero representarla, por ejemplo, con un gráfico de columna. Entonces, puedo escoger un gráfico de columnas agrupadas. Okay, y automáticamente el icono aparece ahora hacia la parte inferior. Como un momento, fíjense que tenía marcada la columna o la tabla del lado izquierdo y por eso se convirtió automáticamente en un gráfico. Por eso la voy a deshacer.
¿ok? Para volver a colocar nuevamente la gráfica que tiene anteriormente, la tabla que tiene anteriormente, y sin tener el objeto seleccionado, voy a indicarle ahora que quiero un gráfico de columnas. Ahora sí, quiero un gráfico de columnas agrupadas. Acá está la sección donde va a aparecer la gráfica, y lo que voy a indicarle ahora es qué elemento quiero graficar en esta sección de acá. Acá vamos a seleccionar, entonces fíjense, yo voy a clasificar acá la cantidad de trabajadores que hay en forma gráfica por grado de instrucción y por turno. En este caso voy a marcar los campos, en este caso el campo turno, que es uno de los elementos que van a aparecer en las leyendas, el sueldo, que después vamos a cambiar el cálculo de suma por contar, y la sucursal. Y acá tenemos entonces expresado en una gráfica de columnas agrupadas. Fíjense, aquí están los del turno de la mañana, cómo se distribuyen por sucursal, los del turno de la tarde y los del turno de la noche, siendo el eje el turno y la leyenda sucursal, si lo creemos en ese orden, ¿no? Aquí tenemos entonces el eje, será el turno, la leyenda la sucursal y el valor del sueldo. Del valor yo quiero es contar, voy a cambiar el cálculo de suma por contar, aquí está el recuento, y me va a distribuir entonces la cantidad de trabajadores que hay por turno y distribuidos por sucursal. Fíjense, por ejemplo, en azul es Barinas, donde hay más trabajadores en caso de los turnos en la mañana y la tarde, seguido del azul celeste, que sería en este caso Guacara, Venezuela. Y también si nos colocamos encima de cada una de las columnas, fíjense que te dice algunos datos, por ejemplo, en forma rápida de esta columna, representa el turno de la mañana de la sucursal de Puerto Ordaz y son 83 trabajadores, y esta columna de la tarde representa también Puerto Ordaz con 74 trabajadores. Recuerden que estos paneles ustedes pueden contraerlos, así pueden ver el dashboard más grande. Aquí lo tenemos completo, viste que todavía aquí lo tenemos completo, y recuerden que él trabaja en forma interactiva. Si yo solamente quiero ver un análisis de una sucursal, por ejemplo de Caracas, Venezuela, marco Caracas, Venezuela. Fíjense que el resto de los elementos de la tabla aparecen ahora opacos, y solamente queda resaltado en este caso Caracas, Venezuela, y los demás elementos también se apagan. Fíjense, por ejemplo, en este caso solamente me mostraría los elementos, en este caso de Caracas, Venezuela. Aquí en la barra vamos a verlo, y vamos a movernos a la izquierda. Caracas, Barinas, tenemos a Caracas de color gris, y el que aparece resaltado acá, fíjense. Igualmente en la gráfica, el único que aparece encendido es el color de Caracas, y aquí tenemos cómo se distribuyen los trabajadores en la sucursal de Caracas. Hay 102 trabajadores, de los cuales en posgrado tenemos 13 y técnicos 28, y en la noche hay 13 trabajadores. Y la diferencia con respecto, por ejemplo, a Puerto Ordaz, que es otra, por ejemplo, otra sucursal de Venezuela, son 181 trabajadores. Fíjense, por ejemplo, en Puerto Ordaz sería esta sección de la torta, que representa el 16,52% de los trabajadores de la empresa, y en la mañana tenemos 74 trabajadores, y en la tarde tenemos 74 también, y en la noche tenemos solamente 24 trabajadores, tal como lo muestra también en este caso la gráfica. Y si queremos ver el total, nuevamente marcamos el total de la tabla y se actualiza nuevamente la tabla para mostrar el total de los datos. Este es un pequeño ejemplo de lo que pueden hacer ustedes con un dashboard hecho con Power BI, y que en una plena reunión ustedes pueden simplemente seleccionar una parte de cualquiera de las tres gráficas y observen que pueden resaltar, por ejemplo, algunos elementos de Cagua. Si marcan la torta, también hacen que los demás elementos también se actualicen. Fíjense que funciona también, en este caso fíjense cómo se actualiza. Tú mostramos solamente el segmento de Cagua, representa un costo de 1.640.232,90. La distribución por turno y por grado de instrucción, y aquí lo vemos entonces también en forma gráfica. Imagínense las posibilidades si esto lo llevamos a la práctica en una reunión o lo compartimos los datos con nuestros compañeros, y como un instrumento tan hábil para crear inteligencia de negocio. Bueno amigos, esta es la primera parte básica de la creación de informes con Power BI, y nos vemos en el siguiente video. Que tengan un feliz día.